Hola, bienvenidos a nuestro segundo video. En este video hablaremos del concepto de pseudocódigo y también daremos una repasada al concepto de variables. Estoy seguro que ustedes ya conocen las variables, pero las han visto tal vez desde un punto de vista matemático o en física o en algunas materias que involucran este concepto. Hoy los veremos o veremos el concepto de variables desde el punto de vista de la programación. Recordando un poco, el video anterior terminaba recordándonos los pasos que debemos seguir para elaborar un programa, los pasos de la programación. Y otro punto importante era que un buen tip para poder entender bien mi problema era usar o dividirlo en entradas, procesamiento y salidas. Bien, para el caso del pseudocódigo, nosotros solamente trabajaremos hasta el punto 3, algoritmo de solución. De hecho, el pseudocódigo es un código previo al código en un lenguaje de programación. Es el código anterior. Por eso es que llegaremos hasta el punto de algoritmos de solución. Existen principalmente dos formas en las que yo puedo plantear un algoritmo de solución. Mediante un concepto llamado español estructurado. El español estructurado es una forma de escribir en español una secuencia de pasos a seguir para la solución de un problema. Claro, estos pasos deben ser escritos en una forma ordenada, deben ser escritos de forma clara y detallada. Cuando tú estás pensando en crear un pseudocódigo, debes pensar en estos tres aspectos. Una forma ordenada y una forma clara y detallada. No lo olvides. Vamos a seguir el ejemplo que vimos del contador en el video anterior, donde nosotros propusimos un esquema de solución. Describimos nuestros pasos en un español estructurado, en una lista de acciones a seguir, de forma ordenada y de forma clara. Sin embargo, es importante que cuando hablemos ya de un español estructurado formal, conservemos un lenguaje universal. Esto es, que cualquier persona entienda lo mismo al ver mi código, ya que unos pueden decir desplegar en pantalla, escribir, mostrar, sacar resultado, y cada quien lo escribiría de una forma distinta. Por eso, debemos usar un lenguaje universal. Cuando hemos elaborado en un lenguaje universal un algoritmo de español estructurado, lo vamos a denominar pseudocódigo. Vamos a ver algunas de estas formas universales. Si yo deseo indicar que mi pseudocódigo despliegue algo en pantalla, debo usar la palabra escribir. Escribir indica, y así lo entienden todos los que crean pseudocódigos o leen pseudocódigos, que estamos deseando desplegar algo en pantalla. De esa forma, si yo quiero colocar un letrero en pantalla, diría escribir y, entre comillas, colocaría el letrero que deseo desplegar. Otra forma sería decir x igual a 10 y después escribir x. Observe que en este caso la x no tiene comillas. Repito, no tiene comillas. ¿A qué se debe? A que estoy queriendo mostrar el valor de la variable x y no el letrero x. Por último, veamos esta forma.
En este caso estoy escribiendo una combinación de texto entre comillas y del valor de una variable. Es decir, aquí me desplegaría el resultado es y me mostraría el valor que tuviera la variable R. Observe que después de las comillas coloco un signo de más que me sirve para concatenar, para juntar el letrero de texto y el valor de la variable. El signo de más hace la función de concatenar. Bien, esta es la forma universal para desplegar un mensaje en pantalla. Ahora vamos a decir que yo quiero leer un valor que me indique el usuario y guardarlo en una variable. Esto tendría que usarlo indicando la instrucción leer X. Quiere decir que el valor que me proporcione el usuario se va a guardar en la variable X. Damos una pequeña secuencia. En este caso, en el primer paso, yo digo escribir, dame el valor de X. Esto desplegaría en pantalla un letrero que diga dame el valor de X. Posteriormente indico la instrucción leer X. Lo que hace es solicitar un valor al usuario y almacenar ese valor en la variable X. Y por último, despliego que el valor de X es X. Observe cómo otra vez aquí uso el signo de más y la variable después de las comillas para mostrar el letrero completo. Eso es usar un lenguaje universal, un formato común, para que todos los que vean mi español estructurado entiendan lo mismo que quiero decir. Veamos ahora el concepto de variables. Una variable es un símbolo que representa un elemento o valor no especificado. Simplemente si yo digo X, sé que hay un valor, pero no sé qué valor es el de X. Ese valor está dentro de un universo de valores, de posibles valores. Es decir, si yo digo que la X es entera, pues X no podrá tomar un valor flotante. Si yo digo que la X su universo está entre los números naturales, pues no podrá tomar un valor negativo. A eso nos referimos con un universo. Una variable es también un elemento de una fórmula, proposición o algoritmo que puede adquirir o ser sustituido por un valor de su universo. Esto es, una variable también me sirve para construir una fórmula, una proposición o un algoritmo que a la postre me generará un resultado. En resumidas cuentas, una variable es un símbolo que representa un valor determinado, el cual debe ser previamente asignado, es decir, X igual a 10, yo asigno un valor, o leído, es decir, leer X. Son las dos formas como yo puedo asignar un valor a una variable. Las variables pueden tomar un valor determinado dentro de su universo permitido. Están representadas con un nombre único. Esto es fundamental. No puede haber dos variables que se llamen igual dentro del mismo pseudocódigo. Eso es imposible, porque tu pseudocódigo no sabría a qué variable te estás refiriendo. Ojo, existen algunas reglas para dar nombre a las variables. No podemos nombrarlas como a nosotros se nos antoje. Principalmente debemos cumplir dos reglas. La primera es, tu variable siempre debe empezar con letra. Siempre empezar con letra. Y solo letras de la A a la Z en el alfabeto del idioma inglés. Letras de la A a la Z en el alfabeto del idioma inglés.
quiere decir que la ñ o que una vocal acentuada no vale. La U con diéresis no vale, porque no son letras que formen parte del alfabeto del idioma inglés. Esa es la primera regla. Después de que ya usaste la primera letra, lo que sigue puede ser una combinación de letras o números. Ya no importa, si la primera es una letra, lo que sigue puede ser una combinación de letras y números. El único símbolo adicional a los dos anteriores, letras o números, es el guión bajo. Así es que por favor, no uses espacios en blanco para tus variables. El espacio en blanco no es un carácter válido. Empezar con letra. Combinamos letras y números y usamos guiones bajos. El espacio en blanco no se vale. Estas reglas las debes respetar al pie de la letra, si no tu pseudocódigo puede mostrar problemas. Aquí viene una lista que vamos a resolver juntos en clase y que vamos a tratar de encontrar cuáles son los errores en las variables. Y aquí vienen algunos ejercicios. Estos los resolveremos a lo largo de la clase. Bien, espero que con el video hayas comprendido el concepto de pseudocódigo, hayas comprendido que se debe usar un lenguaje universal y hayas comprendido el concepto de variable. Si no fue así, te invito a repasar el video o preguntar tus dudas en las sesiones. Gracias y nos vemos en el próximo video.